anestésico local que se descubrió. Luego se consiguió aislar la procaína, que es el único natural, es la cocaína. Todos los demás son semisintéticos, ¿sí? La procaína, tetracaína, benzocaína, que en la actualidad las dos dimensiones tetra y benzo se usan como anestésicos de uso tópico, ¿sí? La procaína se usó durante muchísimos años, pero había un gran problema. Una gran cantidad de pacientes que eran alérgicos. De hecho, se asoció también a los primeros antibióticos porque la penicilina G se la asociaba a la procaína justamente para que no fuera tan dolorosa en el sitio de punción, ¿sí? Donde se colocaba, de administración. Se colocan en el glúteo, pero era muy dolorosa. Cuando te colocan una, no hay ningún problema, pero si te están colocando cada 4 horas o 6 horas un antibiótico en forma intramuscular y llega un momento en que la pierna no la puede mover, se va alternando un glúteo derecho y un glúteo izquierdo, ¿sí? De un lado y del otro, para pinchar, pero después más allá que parecía un colador el glúteo, como es un líquido lechoso y espeso, es molesto. Se asoció por muchos años a la procaína y ahí vinieron los problemas de alergia, ¿sí? No es que se hacen las cuestiones y después se ven los efectos. Bueno, lamentablemente ustedes saben que con el uso empiezan a aparecer alérgicos y otros efectos adversos. Y bueno, en este momento ya no se usa la procaína porque culpaban a la penicilina y resulta que era la procaína la que tenía mayor cantidad de alérgicos, ¿sí? En la actualidad tampoco se usa. Bueno, vamos a las amidas. Las amidas tenemos la lidocaína, que es la droga patrón y que durante años la industria farmacéutica, un laboratorio que se llamaba Astra, no AstraZeneca, en su momento era Astra, tenía la patente e inundaba al mundo con toda la forma farmacéutica, tanto de para tópico, jalea, para infiltración, y no salíamos de ahí, era lo único que teníamos. Ya había aparecido tiempo después la carticaína. De hecho, la carticaína tardó muchos años en incorporarla Goodman y Hickman. Goodman y Hickman no la nombraba, no existía. ¿Por qué? Porque es un autor norteamericano y la carticaína, la patente la tenía Alemania, ¿sí? Entonces, por una cuestión puramente comercial, en América Latina no existía. Hasta que en algún momento un laboratorio argentino trajo la carticaína al país y bueno, tenía sus beneficios, obviamente. Pero si no, lo único que disponíamos en el mercado nuestro era lidocaína y no salíamos de ahí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entre otras, que ya la vamos a ver, en el metabolismo. Todas estas que están en rojo, que son del grupo éster, se metabolizan por una esterasa que está en el plasma, ¿sí? Todas las amidas se metabolizan en el hígado, pero siempre hay excepciones. La carticaína también es sensible porque tiene una modificación en su molécula a la acción de algunas esterasas que están en el plasma, es decir, que tiene, vamos a decir, posible doble metabolismo, tanto hepático como por los ésteres. Al tener doble metabolismo, ¿es una ventaja o desventaja? Y si lo vamos a los conceptos de farmacología general, puede resultar una ventaja porque me disminuye la toxicidad porque se desaparece más rápido del organismo.
Entonces, cuando tenemos grupos más vulnerables, como puede ser una embarazada o un niño, bueno, preferimos la carticaína porque menos cantidad, menos efectos adversos, menos posibilidad de toxicidad en el organismo. ¿Se entendió? Bueno, por todas esas propiedades benéficas, los odontólogos en Argentina usamos más carticaína que lidocaína. ¿Sí? Bueno, bupivacaína, mepivacaína sí están en el comercio y las deben reconocer porque se usan para infiltraciones, por ejemplo, en medicina, ¿sí? Para técnicas de anestesia local. Por ejemplo, cuando se practica una operación de cesárea, no es necesario hacerlo bajo anestesia general, se puede colocar anestesia epidural en la columna a la paciente y se puede hacer. También algunas cirugías donde no conviene trabajar con los pacientes, dijimos el embarazo, alguna de traumatología, que no es necesario dormir al paciente, entonces se puede trabajar con la anestesia local, ¿sí? De toda la mitad del cuerpo hacia abajo, una operación de rodilla, de cadera, ¿sí? Se han practicado con anestesia local. Bueno, infinidades de cirugías, también en cabeza y cuello, en miembro superior, no es necesario dormir al paciente, entonces se practican con este tipo de anestesia. No son de uso odontológico, ¿sí? Bueno, bien, entonces, rebobinando un poquito para ir cerrando el tema de la cocaína, acá está, de una plantita, un arbolito, un arbusto, tiene tamaños considerables, no es tan pequeño. Entonces, recuerden que inhibe la recaptación. ¿Se acuerdan ustedes cuando se liberaban los neurotransmisores, ya sea la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina, se volvían a recaptar en la terminal nerviosa por una bomba recaptadora de amina? Bueno, al estar inhibida aumenta, pero no solamente, fíjense, adrenalina, dopamina, serotonina, que yo les dije que tienen que reconocer a todos los neurotransmisores porque en una forma u otra siempre están presentes, ¿sí? Bueno, bloqueo en la transmisión nerviosa, está actuando con el mecanismo que hablamos recién. Todos los anestésicos locales iguales. Una particularidad, todos, y volvemos a la femenina, todos los anestésicos locales por sí solos tienen una ligera acción vasodilatadora que en nuestra práctica no es útil, ¿sí? El único anestésico local que por sí solo produce vasoconstricción es la cocaína, ¿sí? Y ahí vamos a la siguiente. Entonces, todos los anestésicos deben ser asociados o no, depende lo que quiera el operador, a un adrenérgico agregado, pero por sí solo no tienen acción adrenérgica, o sea, vasoconstrictora. Solamente la cocaína. Y ya explicamos por qué inhibe la recaptación de neurotransmisores. Y eso es importantísimo, porque es la causa de muerte frecuentemente por el uso crónico de cocaína, porque ya el cuerpo está tan sensible a las catecolaminas, sobre todo el corazón, que queda un corazón muy deteriorado. Fue una de las causas que tuvo, por ejemplo, Maradona en un estadio que tuvo una cardiopatía importante, ¿sí?
Por ahí saltan algunos jugadores, que no lo vamos a nombrar, jugadores de fútbol, sin ser Maradona, tienen problemas y los retiran, porque ya sus problemas cardiovasculares les impiden ser deportistas de alta competencia, ¿sí? Seguro que si piensan un poquito se van a dar cuenta de quién estoy hablando, entre otros, porque saltan cada tanto, ¿sí? Están chequeados y monitoreados permanentemente los problemas cardiovasculares y si hacen uso de estas sustancias, su sistema cardiovascular se deteriora, se sensibiliza a la acción de las catecolaminas y le puede dar un infarto. Entonces deciden, ya no puede ser de alta competencia. Bien, otro caso muy conocido fue el cantante de Soda Stereo que quiso a los 50 años hacer lo que hacía con 20, 30 años y su corazón ya en el sistema nervioso central, cosa que los anestésicos locales no lo producen, solamente la cocaína. Estado de alerta, euforia, anorexia, inhibición del sueño, y ahí viene inhibición del sueño. Entonces, porque está todos los neurotransmisores a full. Ya dijimos, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, todos circulando al mismo tiempo. Esa descompensación de la homeostasis del organismo y es un círculo vicioso y de retroalimentación. ¿Por qué? Porque mientras más excitado estoy, menos duermo, más me excito y es todo un círculo, ¿sí? ¿Qué sucede? Estas personas pueden llegar a estar 1, 2, 3 días sin dormir y ya, total. Entonces empiezan a buscar al contrario, y que ya va a hablar la doctora en la clase siguiente, alternativas para dormir, ¿sí? Gente que hizo uso crónico, ya todo lo que es benzodiazepina y drogas hipnóticas no les hace nada. ¿Y a qué van a recurrir? Y a anestésicos, aunque les parezca raro, anestésicos generales. Y ya se los voy a nombrar enseguida o mañana, por ejemplo, el propofol, ¿sí? ¿Quién se murió por sobredosis de propofol? Hace unos cuantos años atrás, Michael Jackson. Eso fue muy conocido, ¿sí? Su médico le daba propofol para dormir. Pues ya llega en un estado que no va a dormir con nada. Y una persona que no duerme hasta tiene episodios de despersonalización, ¿sí? Entonces, bueno, todo tema de adicción es recontra complejo, es a modo informativo y para que ustedes hagan y vanen. Pero ahí nos quedamos. Si quieren buscar las bases científicas, entonces evidentemente todo lo que es toxicología y demás, adicción, es una especialización bastante compleja. Bueno, pero para que ustedes vean. Efectos cardiovasculares, vasoconstricción periférica, taquicardia, incremento de la contractilidad cardíaca, lo que yo dije, por eso lo predispone a accidentes cerebrovasculares, hipertensión, midriasis, temblor, sudoración, bueno, todo lo que es. Fíjense, vasoconstricción periférica. Y ahí viene el tema, donde se administra la cocaína, sea por vía nasal o sea por vía bucal, produce zonas isquémicas. Y ahí es donde va la medicina legal a detectar si ha consumido o no ha consumido. Si tiene lesiones, tanto en la boca, por necrosis crónica, y algunos llegan a tener necrosis del tabique nasal, ¿sí? Porque la necrosis va invadiendo tejidos blandos y llega a los tejidos duros. Lo mismo en la boca.
¿sí? Y esto no es que aparezca, no, esto es de todos los días. ¿Sí? Es método de diagnóstico tanto para el odontólogo como para los médicos o cuando llegan a una guardia con sobredosis. Estos son los signos que van a decir, bueno, consumió o no consumió. ¿Por qué? Entonces, vasoconstricción, zonas isquémicas, nariz, boca o por donde la haya consumido. ¿Sí? Bien. Bueno, estímulo potente de, fíjense, del sistema nervioso central por estimulación de acciones de la dopamina. De todas formas, de 1, de 2, de 3, no es tan difícil, pero no vamos a ir a buscar cómo se están todos englobados y cómo interactúan todos juntos, ¿sí? Por eso por ahí, no desconocerlo formaría parte de conocimiento general, saber cuáles son. Bueno, aumento del rendimiento y actividad intelectual y física, hiperactividad motora, verbal, estado de alerta, disforia, y bueno, obviamente que produce un deseo de seguir consumiendo, y ahí viene el problema, porque hay una diferencia que lo habíamos aclarado en la clase anterior, que tenemos que buscar, también en la actividad, la diferencia entre la dependencia física y psíquica, ¿sí? Por ahí, la física es más fácil, no es más fácil, pero es menos complicada porque la psicológica, la dependencia psicológica es muy compleja. Ya el paciente tiene ciertos patrones de conducta que no los puede modificar. Entonces, bueno, ahí viene lo complejo de la cocaína, que tiene también dependencia psíquica, ¿sí? Bueno, alucinaciones, esto en estados más complejos y que ya entraron en otro plano. Pero fíjense, ahí venía el tema de por qué consumen estas sustancias en el error, porque les hacen los doping, los deportistas, ¿sí? Y porque aumenta su capacidad. También las personas que tienen actividad intelectual pueden incurrir en el error de que van a tener mejor rendimiento intelectual si consumen este tipo de sustancias. Del vamos ya está muy demostrado que es contraproducente. Sí, van a escuchar que tienen, algunas personas lo toman o lo consumen para tener desinhibición o poder hablar en público o que te salgan. Ustedes habrán visto algunos programas que son muy llamativos donde el conductor es muy hiperactivo, el conductor del programa televisivo, que atrae, que siempre tiene una respuesta. Él me dice tal cosa y yo soy, bueno, esa agilidad mental no es normal. Y algunos puede ser innata y otros puede ser un poquito sesgada por el consumo de estas drogas, ¿sí? Entonces por eso son tan hábiles. Ahora, cuando salen de acción, lamentablemente, es la antítesis de lo que era. Y es un círculo vicioso porque la persona no puede ser siempre igual y empieza la dependencia, ¿sí? Complejo. Pero cuando ustedes ven esas personas que hablan, qué facilidad de palabras que tiene. Y él me hizo una pregunta y yo le contesté, pero le estoy contestando a él. Esa agilidad mental, bueno, se sospecha, ¿no? Y bueno, son de todo lo que uno sabe y nadie dice nada. Pero se nota el conductor excitado, que tiene facilidad de palabra, a veces dice incoherencia, a veces dice cosas más graciosas. Ejemplos a nivel nacional, mundial, provincial y todo.
Bien, fíjense, distintas, hagan silencio, distintas características que las pueden ver. En realidad yo aconsejo, más que nada, para que no se complique mucho, formulario terapéutico, cosas que vean lo que hay en nuestro medio. Se puede completar con este cuadro, por eso se los he traído. En el Goodman y Hillman mide el tiempo de duración de la anestesia. Bueno, todos esos datos son importantes. Los deben conocer. Igualmente están en el libro y no. Bueno, fíjense, otro dato importante, la cardicaína la nombran como articaína, son sinónimos. Recuerden que yo les había dicho que algunas drogas tienen que aprender cómo está en otro idioma, porque si es nombrar igual, no la nombran como articaína. ¿Sí? Bueno, con algunas características que las pueden ver en el cuadro, para hacer las distintas comparaciones. Bien. Vieron en fisiología ya la sensibilidad de las distintas fibras, servicio o anatomía, no sé dónde nos pueden ver, todavía no. Sí, bueno, esto es importante para el biólogo saber. Esto está sacado de Goodman también, pero bueno, si lo tienen en fisiología no va a haber grandes diferencias. El tipo de fibras las deben de conocer. En líneas generales, fíjense la cronología, porque las clasificamos en B, en alfa, alfa, gamma, C, A alfa, vuelve a ver. Fíjense, según el calibre de la fibra, ¿sí? Eso ya lo han visto, y el tipo de fibra, y si es mielínica o amielínica. ¿Sí? Bien, una vez que ya más o menos armaron el cuadro, en líneas generales lo primero que vas a perder es la sensibilidad a la temperatura, es decir, si es frío o calor, el paciente ustedes le pueden tirar un poquito de aire y ya no hace el movimiento como diciendo me molesta, no lo siente. Después viene la pérdida de la percepción, de la percepción, y ahí viene que, fíjense, ustedes lo van a estar tocando hasta el último momento de la cirugía al paciente y va a sentir, pero no siente dolor. Y ahí viene la confusión del paciente y que ustedes tienen que hacer la pregunta correcta. Porque ustedes tienen que decir, yo te estoy tocando. Lo que no tenés que sentir es dolor o molestia, ¿sí? Y hacer la aclaración, porque el paciente le está tocando, le va a hacer doler, ¿sí? Puede tener ese preconcepto o puede temer. Siempre el temor prima a la sensación, ¿sí? Me antepongo, me defiendo antes de que me toque y me haga doler. Entonces, bueno, hacer las preguntas precisas, porque si no van a estar toda la tarde porque el paciente va a seguir sintiendo que lo tocan, porque no está dormido, ¿sí? Está despierto. Entonces, ir viendo eso y explicar bien la sensación de dolor, de molestia. Y no, pero tengo miedo que me haga doler a futuro, ¿sí? Entonces, hablar con el paciente y bueno, y si es un niño, bueno, tratar de hacer toda la motivación, porque si no van a estar toda la tarde para poder abordarlo. Bueno, lo último que se pierde es la pérdida de la motricidad, pero justo cuando se está retirando del consultorio es cuando se va, ay sí, la verdad que no puedo hablar, no puedo, y sí, le cuesta hablar, le cuesta mover, no puede comer, ¿sí? Porque no puede abrir bien la boca, no puede cerrar, bueno. Pero justo eso le va a pasar cuando se está yendo, porque es lo último.
Y siempre recuerdan la motivación, porque un paciente que está despierto y le aparezco con una pinza o una turbina o una jeringa triple y no sabes qué te va a hacer. Entonces explicar, mostrar y luego ingresar a la boca. Y explicar muy bien cuáles son las percepciones que puede llegar. Y ustedes le tienen que aclarar, me estás viendo y sabes lo que viene, que te estoy tocando. El asunto es que no sea una sensación desagradable. Y aprender a escuchar al paciente, porque el paciente dice, me duele y me duele. Entonces, bueno, no estar ahí con el force tratando de arrancarle la muela o con la turbina tratando de invadirlo al paciente y abrir la boca porque se me pasa la hora y tengo cosas para hacer. No, no es así. Todo tiene un tiempo y una motivación para poder trabajar. Bueno, ¿por qué hay que conocer todo esto? Y porque cada tanto nos puede parecer alguien que nos traiga problemas que no es lo que buscábamos, ¿sí? Alergias, efectos, fíjense, los vasoconstrictores asociados, fíjense, las concentraciones y cómo viene asociado a adrenalina. Me interesa más esto porque si no, vamos primero con esto. Fíjense, para inyectable viene al 1 y al 2%, pero les aclaro que para uso odontológico es al 2%. Al 1% sí viene y puede venir con o sin vasoconstrictor. Para uso odontológico, en la actualidad, la presentación es al 2% con vasoconstrictor. Lo que sucede es que si van a Goodman y Hitman, mezcla lo médico con lo odontológico. Entonces, como para algunas presentaciones viene al 1%, pero no sé si queda claro. Tienen que saber que para uso odontológico, en el tubito de anestesia, viene al 2%. Lo que sucede es que estas estándares lo pone para medicina, pero no para uso odontológico. Entonces, en el examen, cuando se pregunta, se contesta al 2%. ¿Se entiende? La lidocaína. Bien. Con epinefrina, ¿qué es la epinefrina? Es la adrenalina. Habíamos dicho que eran sinónimos. 1 en 100.000. Bueno, fíjense, para bloqueo de nervios tiene otras presentaciones que no las hacemos nosotros. Gel, sí usamos gel. El gel es una forma farmacéutica que viene preparada. Sí, ¿quería preguntar algo? No, entonces vayan a hablar afuera, por favor, porque no podemos hablar las tres a la vez. Todo el sector está mirando las ustedes, ¿no? Se ve que está más interesante la conversación de ustedes, no sé. Bueno, gel al 2%, pomadas, no he encontrado últimamente, pero tiene una pomada que es adhesiva, y generalmente todo ese tipo de presentaciones más caras o sofisticadas, en este momento no hay ventas, entonces las excluyen, ¿sí? Pero pueden aparecer. Había una pomadita que era adhesiva, entonces era más con frutilla, entonces era más recomendable para odontopediatría. Daba 2 horas tratando de pegársela y no le pegaba nada, tenía con el guante embadurnado o en el algodón, o sea que no era tan, lo ponía en el algodón, trataba de pegarle 2 horas ahí y no se pegaba nunca, y está muy seca la mucosa, o sea, era muy cara, muy sofisticada y difícil la manipulación. Y con los niños hay que ser muy rápido porque tenían tiempos muy limitados. Entonces no era una presentación muy...
El aerosol, ¿qué producía el aerosol? Ahogo, y era un gusto desagradable, espantoso, ¿sí? Entonces lo que se usa ahora más que nada es el spray, pero también viene al 10%, ¿sí? Igual que el aerosol. Entonces aerosol y spray al 10%. ¿Qué es mejor en la actualidad? El spray. Bueno, cálculo de dosis. Ahí está cómo viene presentada el tubito de anestesia. ¿Cuánto contiene? Contiene 1,8 mililitros, ¿sí? No llega a los 2 mililitros. 1,8, estamos hablando de lidocaína. Acá dice sin epinefrina, pero es lo mismo, con epinefrina o sin epinefrina viene la misma cantidad. Y la dosis máxima, según el Goodman y Hitman, calculada sin epinefrina, pero como les digo, se calcula igual si viene con epinefrina o sin epinefrina, 4,5 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente ponemos un peso estándar de 70 kilogramos, porque la medimos en adultos, no dosificamos en niños, eso se lo dejamos a odontopediatría. Son 300 miligramos como dosis máxima de lidocaína. Pero igual ahora nos vamos a ver la cuentita al tiempo. Bueno, las otras presentaciones. Este es el spray que les decía, otra marca, uno con el transparente, el otro de plástico. Son indistintas. Al 10%, recuerden. La carticaína, ya habíamos dicho, tipo amida. La diferencia del anillo tiogeno no bencénico, favoreciendo que sea más soluble en los líquidos. Se metaboliza en hígado, ya lo dijimos, pero también por esterasa presentes en el plasma. Estos tiempos importantes, fíjense, un tiempo de inducción entre 1 y 3 minutos, una vida media de 30 minutos y un tiempo de duración que puede estar catalogado en 1 hora 15, ¿sí? Eso es importante porque el paciente dentro de esa hora ya se va a ir posiblemente sin anestesia y tenemos tiempo de avisarles, si es un niño, que no se esté mordisqueando digamos, en la mucosa yugal, ¿sí? Porque como sienten que no tiene muerden, pero cuando se va a la anestesia queda una lastimadura, una úlcera, ¿sí? Bueno, el tiempo entonces 1 hora 15 y se excreta por riñón. Esto es importante porque se ha hecho, en realidad, si vamos al caso, los tiempos de trabajo son muy parecidos, porque se han hecho millones de trabajos de comparación entre la lidocaína y la carticaína. No se encontraron grandes diferencias en la cuestión de tiempo, sino que más que nada en el metabolismo, que se traduce, pero no digo grandes tiempos porque son entre 15 y 30 minutos, en realidad 15 o 30 minutos no es tan relevante, no es que tenga un efecto residual muy largo la lidocaína. Bueno, es lo mismo, para ir cerrando y después volvemos a los efectos adversos. La composición, el tubito de anestesia, fíjense, parabenos, ahí venía una gran acotación, pero que se busca porque también se llegó a la conclusión con distintos estudios que los eventos alérgicos son más que nada por los parabenos y los metilparabenos que están como conservantes o estabilizantes en las soluciones anestésicas y no tanto por el principio activo que podría haber sido la lidocaína, ¿sí? O la carticaína. ¿Qué sucede? No hay, digamos,
certeza de lo que está en el comercio, porque son datos que cuesta mucho que el fabricante lo exprese, ¿sí? Entonces, no puedo determinar ni puedo decir fehacientemente, aunque el laboratorio Cirrus, que no lo tenemos, bueno, a veces está, a veces no está, depende de cómo esté la movida comercial. Dice que no tiene parabenos, ni metilparabenos como conservantes, dice, pero no está especificado en ningún lugar fehacientemente que así sea, ¿sí? Entonces no tenemos la certeza. Y como nadie les ha exigido a los laboratorios que digan, por sí o por no, fehacientemente se lo tienen, no lo podemos afirmar, ¿sí? El otro laboratorio, que habitualmente es un poco más económico, por eso masivamente las casas dentales trabajan una otra marca, tampoco dice nada, ni tampoco ni por sí por no. Hubo una época que promocionaba la cartecaína sin parabenos, pero nunca más lo exhibió en su envase, entonces no estamos seguros, ¿sí? De si lo tienen o no lo tienen. Todo un tema porque eso también ustedes saben que en la actualidad algunos productos cosméticos para el cuidado personal también le excluyen los parabenos porque son los que verdaderamente en nuestro medio sobre todo producen eventos de alergia. Bueno, tema aparte, no lo podemos terminar de concluir ni decir sí o no. Vamos con la siguiente. Bueno, los distintos estudios, como les dije, haciendo la comparación entre lidocaína y carticaína, si uno busca la evidencia, generalmente no se encuentran resultados significativamente o extremadamente diferentes. Entonces podemos coincidir en que son básicamente muy parecidos. Bien, la conclusión de este, no hubo diferencia significativa entre la carticaína, y acá sí viene, pero esto no es por el estudio, sino por la presentación, la carticaína viene al 4%, eso es un dato importante, y la lidocaína viene al 2%. Y las concentraciones, la epinefrina, en este caso no lo copio porque es un estudio, ¿entienden? La presentación del tubo de anestesia es otra, esto es un estudio. Y como el estudio no es de nuestro país, usan otras concentraciones. Bueno, mantienen el 4 y el 2% porque eso ya está establecido, pero las concentraciones del vasoconstrictor pueden variar según el país y el laboratorio. Entonces no lo copio porque este laboratorio copia otra cosa, usa otra cosa. Entonces, no encontraron diferencias significativas en la eficacia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que usted puede elegir tanto una como la otra para uso oncológico que va a obtener la misma eficacia. Profe, en una de las datos decía como que la carticaína era para niños y embarazadas. ¿En el lidocaína es igual? Bueno, si usted me deja terminar. Vamos a otro, vamos a ir adelantando, muy bien. Otro estudio, justamente, es muy difícil establecer tanto en la embarazada como en los niños porque no se puede investigar farmacología clínica en estos dos grupos vulnerables, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Los estudios han demostrado que, bueno, midiendo esos tiempos de metabolismo, de duración y estableciendo rigurosamente las comparaciones, sugieren usar en niños y en embarazadas preferentemente la carticaína.
Eso lo decimos hoy. Y nada es contundente. Fíjense, durante años estuvimos diciendo, y esto está en estudio también, estuvimos diciendo que para la embarazada podíamos usar paracetamol sin problema, y resulta que ahora es toda una movida, de hace un par de años hacia ahora, que le quieren adjudicar como las embarazadas, porque empezaron a investigar, según que no comparto en algunos aspectos, porque dice que hay mayor cantidad de pacientes con autismo que antiguamente. Yo creería también que había muchos pacientes que no eran diagnosticados. Vamos al caso, ¿sí? Pero no importa. Supongamos que tengan razón y que se plantea la duda. ¿Qué toman las embarazadas habitualmente? Porque inmediatamente cuando aparecen eventos así, como ya tenemos las malas señales que nos dejó la talidomida, que decían niños con falta de miembro y otras patologías de malformación congénita, todos tienen miedo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que más toman? Paracetamol. Entonces, bueno, lo están culpando por